nosotros sus conocimientos, que es el licenciado Eduardo Sánchez Vega. Él es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura en Sociología, Sociología de la Educación. Es coordinador del Club de Lectura Liberarte como parte de la estrategia del fomento a la lectura a nivel nacional por el Fondo de Cultura Económica. Es coordinador del Círculo de Estudio en Huehuetoca, Estado de México, incorporado a la Red Nacional de Círculos de Estudio RENACE. Es colaborador en redes de tutorías comunitarias en educación inicial del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, y es comunicador en redes sociales del proyecto cultural Liberarte en Huehuetoca, Estado de México. Y sin más por el momento, le damos la más cordial de las bienvenidas al profesor y en el momento en que nos indique podemos iniciar nuestra sesión. Muchísimas gracias, Guillermo. Te mando un gran saludo, Georgina. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un orgullo estar con ustedes esta tarde en el Club de Oratoria y Debate de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias. Georgina, un favorzote, ¿me podrías apoyar con las diapositivas? Por favor, muchísimas gracias. Claro que sí, con gusto. Un segundo, por favor. Ya nuestro compañero Guillermo va a dar, va a compartir pantalla para presentar sus diapositivas. Muchas gracias. Mientras, les damos la más cordial bienvenida a esta sexta sesión. Hoy estaremos viendo el tema manejo de la voz. Recuerden que nuestra voz es nuestra otra huella digital y va íntimamente ligada a lo que queremos lograr. Voz clara, resistente, brillante, potente y hermosa. Y esa es solamente tu voz. Unos segundos nada más que nos comparta la pantalla nuestro compañero Guillermo, mientras admitimos a nuestros demás compañeros. Mientras nuestro compañero Guillermo tiene unos problemas técnicos, eh, seguimos agregando a los demás compañeros, leyendo los mensajes. Pronta recuperación para el profesor de parte de Mauro. Saludos desde Venezuela, María. Desde Colombia, Marta Bermúdez. Bienvenida, compañera. Saludos. Y que al rato los ganamos.
Perdón, Mauricio, estoy leyendo tu mensaje. Hicimos los anuncios parroquiales hace 10 minutos. Con gusto, nuevamente te compartimos la charla y la captura de pantalla, disculpándose el profesor por el espacio. Josué Marenco, buenas tardes. ¿Habrá más cursos o diplomados antes de acabar el año? Sí, tenemos otras actividades. eh, Estén pendientes de las redes sociales y vamos a hacer los anuncios pertinentes por el grupo de WhatsApp. Ya voy, ya voy. Claro que sí, Guillermo, te seguimos esperando. Saludos, Tania, desde Zacateca. Un gusto tenerte nuevamente. María, saludos hasta Venezuela. Gracias por acompañarnos. Listo, ¿ya se ve? Sí, muchas gracias. Bueno, como ya adelantaba Georgina sobre el uso de la voz, que es finalmente una carta de presentación, me gustaría, pues primero compartir con ustedes en la siguiente diapositiva, que es esta. Es un estudio que me alertó mucho, me llamó mucho la atención, del doctor Matthew Owen Landon. Es un profesor muy reconocido, emérito de la Facultad de Posgrado de Psicología del Reino Unido en la Universidad de Oxford, donde realizan un estudio sobre el impacto de los colores. Este estudio tiene una muestra de 657 personas y lo más impactante es que el 1% de esos 657 logran detectar cuál de los dos círculos es más grande. Esto debido a que se tiene el entendido de que pues la forma del ojo y lo sensible que es los conos, las células de los conos tienden a detectar el paso de la luz y este paso de la luz reflejado y impactado de manera cerebral en un proceso hace que el cerebro tenga una percepción de una dimensión más grande o más pequeña de este color, que no les voy a decir cuál es, porque me gustaría saber si entre los 99 que estamos conectados aquí, podríamos ser parte de ese 1% que se da cuenta que su cerebro alcanza a percibir cuál de los dos de esos colores es el más grande. Me gustaría saber eh, si ustedes pertenecen a ese 1% que pueden detectarlo o que no es afectada su percepción por el color. Me impacta porque parece un examen muy sencillo que el psicólogo llevó a cabo con los expertos, pero al realizar el experimento se dieron cuenta de este bajo porcentaje que alcanza a detectar. Entonces me gustaría su participación para saber cuál de estos dos colores ustedes notan que es más grande o cómo les afecta en su percepción, y me gustaría que levantaran la manita para saber cuál es su opinión. Gracias.
Adelante, Gabriela Rivera. Buenas tardes. Bueno, yo percibo el círculo rojo como más grande, más sin embargo, al ver los dos fijamente, me causa el mismo efecto que ver líneas blancas y negras al mismo tiempo. No sé si les ha pasado que cuando ven estos patrones como que altera la vista. Ok. ¿Quién más está por ahí? Adelante, Juan de Jesús. Gracias, buenas noches. Bueno, a simple vista se ven los dos círculos prácticamente iguales, pero tomando un poquito de atención, al menos lo que yo percibo es el azul como que lo veo un poquito más grande, pero yo creo que es un efecto visual nada más, pero sí, así es como lo percibo. Gracias. Adelante, Andrés Soto y Marta. Claro, buenas noches. Creo que concuerdo con el compañero anterior. En una primera vista puedo ver los mismos bueno, los dos del mismo tamaño, sin embargo, a lo mejor ya poniendo un poquito más de atención y con base a lo mejor en la misma luz que puede proyectar cada uno de los colores, el derecho que es el rojo igual, lo noto un poco más grande que el azul que es el izquierdo. Buenas noches. Pues si yo veo los dos círculos de frente, veo el rojo un poquito más grande, pero si yo ladeo un poco mi cabeza, ya me cambia la perspectiva de que el azul es más grande, entonces ahí quedo como, no sé. Tiene levantada la mano Silvia, después José Pesa, Mildred y María Fernández. Sí, gracias. Buenas tardes, compañeros. Desde, desde que vi el color azul y rojo, a mí me parece un poquito, ligeramente más grande el color azul que el rojo. Es mi perspectiva, compañeros. Buenas tardes, buenas noches, José aquí. Yo creo que tiene que ver mucho con la delineación de la circunferencia. Para mí son iguales. Yes. Ok, bueno, entonces dejamos ahí las participaciones. Muchas gracias, Georgina, por el apoyo. Les comento que este experimento no existe, es algo inventado por un servidor. No hay ningún doctor Matthew Owen Landon. Y también quiero comentarles que comenzamos con esto, el ejercicio de la voz, de la palabra, cómo la palabra influye y cómo podemos de alguna manera influir en la psique o en la mente a través de la voz, a través de la palabra, a través de los datos en las demás personas. Efectivamente, por ahí quien mencionó que para él eran iguales los dos círculos, efectivamente, los dos son iguales porque el estudio no existe, pero en mi caso, que les presentaba este supuesto estudio, se los manejaba con datos estadísticos, con el nombre de un doctor muy reconocido de la Facultad de Psicología de Oxford, con una universidad muy prestigiosa a nivel internacional, por lo cual la mayoría de los participantes validaron esa información, la dieron por hecho y en ese momento empezaron a generar opiniones. Esta es parte de la potencia que tiene la palabra, de la voz, cuando una persona utiliza la voz con seguridad y maneja este tipo de datos estadísticos, puede influir en el mensaje. Eso es lo que vamos a estar tocando ahorita a través de técnicas y me gustaría, para que esto también no se vuelva, digamos, un monólogo, estarlos escuchando también a ustedes, sus opiniones, sobre todo
porque hay que hacer el ejercicio también de quien no es escuchado, pues simplemente no existe, ¿verdad? Por eso es importante escuchar sus voces y sobre este ejercicio me gustaría escuchar solo 3 participaciones para que nos dé tiempo de seguir con la ponencia. ¿Qué les parece? Sí, Mildred. Adelante, Mildred, y después Ricardo, y terminamos con Juan de Jesús. Buenas noches. ¿Me puede hacer el favor de repetirme la pregunta? Porque yo estoy es con la cuestión del círculo. Para mí es igual. Lo que es que es un efecto visual, pero los dos círculos son iguales. Y referente a la otra pregunta, no capté bien lo que estaba diciendo el profesor. Ok, si quieren seguimos con Juan y ahorita retomamos lo que comentaba Mildred. Sí, muchas gracias. Bueno, definitivamente el poder de la palabra es lo que en este punto influyó para que los que participamos tomáramos una decisión bajo una perspectiva que nosotros así lo creímos. Esto indica algo fundamental de cómo vamos a manifestar, vamos a exponer lo que queremos hacer y de qué manera queremos que sea validado lo que estamos expresando, ya sea la idea, ya sea la tesis o o el tema que se toque, ¿no? Entonces, sin embargo, sin prejuicio alguno, analizamos los círculos, vimos cuál era nuestra percepción y nosotros concluimos con nuestra punto de vista. Entonces yo creo que fue un buen ejercicio, muy ilustrativo que finalmente, con este simple ejemplo, hasta dónde podemos llegar expresando lo correcto, con toda esa seguridad y con todo, aún sin una argumentación tan específica como lo que usted manifestó, maestro, de exponer como un doctor muy desprestigiado, bajo un estudio que no existió nunca, pero sin embargo tuvo esa validación por todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Georgina, seguía Ricardo Omar, ¿verdad? Es Gracias. correcto, Ricardo Mar. Adelante, Ricardo. Gracias. Sí, sin duda el poder de la palabra es importantísimo porque en primera instancia sí ambos círculos yo los vi idénticos. No obstante, como uno es azul, el otro rojo, yo seguía viendo más círculos dentro de la misma imagen, pero pues no me fui con la finta, ¿verdad? Yo dije, no, o sea, ambos están iguales, pero se hace como digamos, una doble visión, inclusive cuando te prestan los lentes para ver en tercera dimensión, vemos que un ojo es azul y el otro rojo, por lo mismo, porque un ojo ve más que el otro. Entonces se hace esa disociación, pero sí, esta es una prueba de que sin duda la palabra influye en gran medida. Si lo reafirma un investigador y un investigador reconocido, dice tal círculo es más grande, por ende, el grueso de la población pues va a tomar como cierta esa aseveración. Muchas gracias. Ok, y bueno, ya por último, porque veo que tiene levantada la mano José Pesa, te escuchamos. Sí, señor, muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Yo creo que aquí tenemos que ver dos aspectos. Usted, como es la autoridad y nos está proporcionando esta información, se la tenemos que creer. Pero sin embargo, ya después de la aclaración, pues tenemos que tomar en cuenta que los números y los datos se pueden manipular para, para, para que, para que consigamos nuestros propósitos junto a un grupo de gente.
Gracias. Ok, muchísimas gracias, José. En esto último que acabas de mencionar, lo voy a retomar. Efectivamente, yo creo que mencionaste una palabra clave que es la manipulación de los datos, de la información y cómo estos datos se pueden utilizar en el discurso, en la oratoria, para generar una percepción y, como ya mencionaban también, una aceptación o legitimación. ¿Qué legitima un, una narrativa o qué legitima un estudio? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Y, por ejemplo, mencionaba también por ahí Mildred que no estaba al tanto de lo que se había mencionado aquí, de la pregunta. Bueno, era un estudio, un supuesto estudio que se hizo en la Universidad de Oxford, que al final lo desmentimos, que no era un estudio, y era establecer como ejemplo el poder de la palabra. Si vamos a la siguiente diapositiva, de favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver estas partes técnicas, ¿no? Que muchas veces pues a veces lo damos por hecho, y en toda la búsqueda que podemos hacer en diferentes materiales sobre las recomendaciones que se nos hacen para el buen uso del manejo de la voz, pues encontramos la dicción. La dicción es la manera de hablar, escribir, considerada como buena o mala únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras y construcciones. Pues aquí se recomienda en la dicción, pues ser claros en el uso de la palabra, hablar de manera correcta y articulada. Solo trabajando esta forma de dicción podemos mandar un mensaje claro, y es como si tuviéramos un rompecabezas, así me quiero explicar, para aterrizarlo de manera más, a lo mejor más coloquial. Tenemos un rompecabezas, nuestras piezas son las palabras, y con esas palabras tenemos que armar un rompecabezas que suene de la manera más clara posible y de la manera más articulada para que el mensaje que nosotros queramos brindar salga lo más entendible posible, sin rebuscar las palabras. ¿Cómo vamos a hacer? Hay muchos, digamos, recomendaciones, pero la recomendación más grande que les podría hacer un servidor es leer, para que nosotros tengamos un mayor acervo en la dicción, que son el reconocimiento y significado de estas palabras. Tenemos que recurrir a la lectura, que ese es un proceso que tenemos que hacer diariamente, de manera cotidiana, a veces desde lo más mínimo hasta quienes se dedican a una especialidad, a una especialización, desde leer el letrero del camión que vamos a tomar hasta leer un libro especializado en medicina, ingeniería, etcétera, etcétera, o una novela. Tenemos que hacer que nuestro acervo cultural, nuestro bagaje cultural en la letra, en lo escrito, crezca, para que nosotros tengamos mayores posibilidades en la dicción. Si vamos a la siguiente, por favor. Ok. En el manejo de las pausas, ¿alguien tiene aquí experiencia en los discursos, ya sean
en la política, como profesor, que ya haya tenido alguna experiencia. Si quiere, puede participar, levantar la mano. Ok. Bueno, pues en el manejo de las pausas, tenemos las pausas silenciosas o tenemos las pausas llenas, ¿no? Las pausas vacías o silenciosas son aquellas que no tienen, digamos, ningún sonido. Cuando estamos ocupando el lenguaje, dejamos de hacer un sonido, cualquier sonido. Aquí no aplica hacer o extender la sílaba. Es totalmente una pausa y seguir con el discurso. En las pausas llenas, ahí sí podemos hacer el, el alargar también la sílaba, porque eso nos ayuda, nos da ciertas funcionalidades. Y las funcionalidades son el ritmo de la estructura, el ritmo de estas pausas en la estructura del discurso nos permite manejar el tiempo y que fluya con naturalidad nuestro discurso. Si nuestro discurso va fluyendo con naturalidad, podemos atrapar al público a través de un discurso más naturalizado, que no se vea, digamos, sintético. Y del otro lado, cuando nos da esta pausa de extender, de rellenar a lo mejor el discurso con el a lo mejor extender una A, nos permite seguir con la siguiente idea, ir pensando la siguiente idea. Enfatizar en el mensaje también es importante, porque cuando enfatizamos en un mensaje, que el mensaje sea claro, le estamos dando la importancia a ese mensaje y mejoramos así la comprensión. Son ciertas recomendaciones que se dan y funcionamiento, sobre todo en el uso de las pausas. También es manejar la respiración y la voz, así como crear cierta expectativa de lo que se va a decir, de lo que sigue a continuación, y eso mantiene alerta al público que está pendiente del discurso que se está dando en ese momento. Pues las recomendaciones para que estas pausas puedan ser de manera aprovechadas y productivas en un mensaje, tienen que ser, pues, conocer el discurso, que es la primera parte fundamental. Tienen que conocer el tema de lo que están hablando, porque eso les va a dar mayores posibilidades de salir adelante en el discurso y variar la duración. Tienen que conocer estas variantes para que ustedes mismos les puedan poner las pausas que crean necesarias hacer y los rellenos que crean necesarios hacer. Descansar y tomar aire, que quiere decir, pues, respirar. Vamos a ver más adelante una técnica de respiración, pero tienen que tomarse el aire necesario y el descanso necesario para volver a entrar con fuerza en su discurso. Observar a su audiencia es otro paso importantísimo, porque en este caso por ejemplo, estamos en línea en una reunión de Zoom y no hay posibilidades a veces de visualizarnos, ya sea porque se pierde la imagen, no tenemos a todos, no están las cámaras conectadas, no podemos visualizar al público, algunos ponen la fotografía de que se sacaron la foto y la ponen ahí ya pegada, entonces no podemos visualizarnos, pero en una charla viva, en una oratoria viva, pueden
visualizar perfectamente a sus oyentes. Y en ese caso, comenzar con estas técnicas de pausas, de ponerle como ese plus a su discurso para que no se les vaya la audiencia. Vamos a hacer un ejercicio en la siguiente diapositiva, de favor. Sobre la velocidad, esto es algo que pues no debe de tener mucha complicación para el conocimiento, es solamente manejar la velocidad, nuestro ritmo del habla, porque no es lo mismo que yo les empiece a hablar de esta manera y luego usted, si hablamos a esa velocidad, el mensaje se pierde, pero si hablamos demasiado lento, perdemos al público. Hay que manejar un ritmo intermedio. A veces, como profesores, el profesor vive, digamos, que de esta palabra, de la palabra, de su voz, es su instrumento principal para transmitir. Y en este estudio que hace Diegues en el 2021, publicado en la revista Cielo, llegan a esas conclusiones finalmente que los profesores a veces no tienen ese pleno conocimiento de lo importante que es el uso de la palabra. Y dice, la investigación y los resultados que ellos obtuvieron. Las investigaciones realizadas por los autores de este artículo científico le permite afirmar que los profesores de la educación, de manera general, no hacen uso adecuado de la voz, aun y cuando todos los docentes tienen pleno conocimiento de que la voz es la principal herramienta de trabajo y como tal deben cuidarla. Queda el accionar a nivel teórico porque la práctica demuestra que la mayoría abusan de su órgano vocal, hablan durante mucho tiempo, fuerte o demasiado rápido y por tanto maltratan de manera constante su voz porque no aprenden a servirse de ella. Entonces esa parte que les decía que a veces no aprendemos a servirnos de la voz porque no tenemos en cuenta que la voz es muy importante. Pero ¿qué voz es la que queremos nosotros dar a conocer? Que eso es otro de los factores importantes de esta sesión. ¿Cuál es la voz que nosotros queremos dar a conocer? ¿Me apoyan con la otra diapositiva, de favor? Gracias. Y esto es una de las partes, pues digamos que más complejas cuando hablamos de la voz, el ritmo. Porque aquí es donde se concentra, digamos, de lo que hemos empezado a hablar ahorita, es donde se concentran todo esto, este entramado de lo que tiene que ver con la velocidad, con la dicción, con las pausas. El ritmo es como una cadencia donde converge todo este conocimiento del bagaje cultural que se tiene, de las palabras que se conocen, del momento en que tengo que aplicar la velocidad o tengo que reducir la velocidad. Y también en qué momento yo estoy notando en la articulación de mis palabras que se está perdiendo el discurso. Es, digamos, uno de los puntos nodales donde se tiene que prestar mucha atención.
En la definición del ritmo se refiere a la velocidad y el patrón en el que se pronuncian las palabras y se realizan las pausas. El beneficio, pues es como si tenemos un ritmo adecuado, podemos mantener la atención del oyente y facilitar la comprensión. Por ello, es importante retomar y hacer ejercicios constantemente para mejorar la dicción y el ritmo que vamos teniendo. ¿Ustedes han hecho o han escuchado que a los niños, cuando no pueden pronunciar la R o están desarrollando el lenguaje, se le pide un lápiz? Y con ese lápiz se pone atrás de los caninos y se pronuncian palabras con R. Y podemos hacer aquí un ejercicio. R con R, guitarra. R con R, carril. Rápido ruedan los carros, rápido el ferrocarril. ¿Quién se avienta a hacer el otro? Un trabalenguas. Adelante, compañeros, que levanten sus manos, con gusto le damos participación. Ya tenemos a la primera participante, la compañera Silvia. A ver, ¿cuál sería el trabalenguas? Si se sabe uno, el que se sepa, o quiere que se la ponga difícil, el de los tigres. Tristes tigres. No importa, vamos a darle porque no me sé ningún trabalengua. Uy, uy, uy. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Salió perfecto, sí se puso lápiz en la boca. Sí, oiga. Perfecto, ¿eh? Ok. Tres tristes tigres. Adelante, Melquíades. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Ok, gracias a los que participaron. Recuerden que una de las primeras máximas para darse a conocer en la oratoria o perder el miedo es precisamente hacerlo. Quitarse a veces este pánico escénico, ¿qué van a decir de mí? Y comenzar a relajarse, que esa es otra de las técnicas que vamos a ver de relajación para establecer una oratoria. Y efectivamente se les hizo difícil, se les hizo fácil, cuéntenme. Muy difícil, es difícil. Se traba mucho Me costó trabajo acomodar el lápiz, luego dije, no, no puedo mover la lengua y luego me acordé, no, es un ejercicio, como salga debe ser. Sí, exacto, está muy difícil. Ok, hay otros ejercicios para, pues, para la articulación de la mandíbula, que a veces son músculos que no trabajamos y que podemos ir explorando con estos ejercicios de trabajando la lengua, los labios, la mandíbula, por ejemplo, para
trabajar los labios, pues ustedes pueden aplicar ma, me, mi, mo, mu, la, le, li, lo, lu, la lengua. A veces pueden decir, pues vamos a regresar al preescolar, ¿no? No, son ejercicios que hemos dejado de practicar y que los podemos llevar a cabo en casa, y ahí sí lo podemos hacer de forma exagerada si ustedes quieren, porque no estamos en una oratoria, en un discurso. Cuando estén a lo mejor en la intimidad de su hogar, pueden practicar estos ejercicios para que ustedes vayan soltando los músculos de la mandíbula y puedan tener una mejor dicción. Les repito, también hay ejercicios con R, no solamente el lápiz. Pueden tarará, 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 y hacerlo cada vez más rápido, que pueden parecer cosas sencillas, pero que si ustedes las practican cotidianamente, puede mejorar esa dicción. Vamos a leer, les voy a leer un poema. Es un pequeño poema. Y ustedes, a su vez, para que vayan buscando por ahí una pequeña lectura, van a hacer la participación también de hacer una lectura eh, en este momento con nosotros y vamos a analizarla. Mónica, no, Maraima Campos. Adelante. Moraima Campos. Ajá. Moraima Moraima, Campos, sí. de Venezuela. Tengo un ejercicio que es para entrenar la articulación con consonante fuerte para ayudar a la nitidez de la voz. Tren, plan, flor, gris, clan. Tren, plan, flor, gris, clan. Tren, plan, flor, gris, clan. Muy bien, sí, de hecho te me adelantaste. Era el ejercicio que seguía. Muy bien, sí, efectivamente, y con estos ejercicios que nos comparten, que les repito, a lo mejor ustedes no están tan familiarizados o no los practican, pero se debe de volver una costumbre si queremos mejorar nuestra oratoria, nuestra pronunciación. El poema dice así: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Gustavo Adolfo Bécquer, es un poema pequeño y hay que darle vida al discurso. Cuando ustedes hacen uso de la oratoria, no solamente es la buena pronunciación, el ritmo, la pausa o las estrategias técnicas, es la gesticulación y es también darle vida a eso que están leyendo con el otro lenguaje, el lenguaje expresivo. Georgina. Gracias, compañero Eduardo. En el chat tenemos una pregunta de la compañera Daniela Recendis. ¿Y cuánto tiempo le sugiere realizar el ejercicio del lápiz? Gracias. Ok, muchas gracias. Pues los ejercicios puede hacerlo desde 5 minutos diario, eso sí, diario, y irlo subiendo hasta 3 minutos más, 8 minutos, 7 minutos. No es necesario horas en los ejercicios con el lápiz, con el tarará, con los ejercicios que nos compartían. No es necesario estarlo llevando durante horas, solamente que se hagan diario. Eso va a soltar los músculos, ejercitar los músculos de la mandíbula,
vamos a tener mayor movilidad en la lengua y mayor gesticulación. Entonces, con eso es necesario. Parece que tenemos otra, la gesticulación. Ok, sí, efectivamente era lo que estábamos mencionando. En el chat nos ponen que la gesticulación es muy importante, por supuesto. De hecho, vemos en el lenguaje de señas cómo los compañeros que hacen la traducción al lenguaje de señas están constantemente haciendo gesticulaciones porque se transmiten las emociones, que eso es un tema que quería tocar con ustedes, que es un tema importantísimo. A raíz de la influencia que tienen la época de las luces o la era de la ilustración, se pone la razón por encima de todo. Se acaba el pensamiento mágico y se pone la razón por encima de todo. Y hay muchos autores que ven esta parte también como entrar en una crisis de poner la razón por encima de todo, porque estamos dejando esta otra parte, ¿no? No digo la mágica, sino la parte sensible. Eduardo Galeano retoma este concepto que se llama sentipensante. ¿Quién había escuchado ya este concepto de los que están presentes? Ok. ¿Quién nos dice en el chat? Yo no. Ok. César Cosío. Buenas noches, profesor. Sí, pues viene como de esta reconciliación, ¿no? Entre que no somos solamente un ser racional, sino que creo que mayoritariamente somos emocionales. Entonces, pero creo que viene como más al fondo, ¿no? De también de, aparte de científicamente, es como en este proceso de colonización y demás. Es que interesante. Bueno, el concepto que manejas de entrada, es la reconciliación, ¿no? Que es un concepto clave para entender esta parte de que hay un divorcio. De entrada hay un divorcio donde hemos soterrado al sentimiento, a la humanidad, a este pensamiento de acción sobre también la madre naturaleza y el respeto por la madre naturaleza. El concepto de sentipensante es un concepto que abarca mucho y que tiene que ver precisamente con esta percepción de emociones y una interpretación del mundo más integral. Y a raíz de poner por encima de todo el raciocinio o la razón, se ha soterrado el sentimiento. Y Eduardo Galeano dice que aquel que tiene la razón sin dejar de sentir es una persona más completa, porque no deja esta parte de lado, ¿no? Y bueno, vamos a regresar al tema, que es el del ritmo que estábamos hablando sobre el ritmo, que es una parte fundamental donde hacemos las pausas, donde tenemos los ejercicios de las recomendaciones, ejercicios vocales, y todo esto parece una receta, como si estuviéramos hablando de cómo hacer un pastel, que le tienes que poner a lo mejor tantos huevos, polvo para hornear, harina, leche, etcétera. Pero no es así de fácil, ¿verdad? Y menos cuando se trata de exhibirse o quedarse exhibido ante un público y manejar ciertos temas que a lo mejor vas a ser increpado, que puede ser que tengas en ese momento el manejo de toda la información y ver a un público te cause pavor, se te olviden las cosas
Bueno, pues para eso también hay ciertos ejercicios que nos van a servir para tranquilizar, digamos, esta parte que son o lo que conocemos coloquialmente como el pánico escénico. Y en la cuestión del ritmo, las recetas ustedes mismos las realizan. No es una receta que tengan tampoco que seguir al pie de la letra, porque poco a poco tienen que ir encontrando su verdadero espíritu y esta parte que yo les decía, sin dejar de sentir, porque también el mensaje se transmite con el sentimiento, pero sin dejar que también ese sentimiento se ponga por encima del diálogo que quieren establecer con su público objetivo. Pasamos a la siguiente, por favor. Que hay en el acento, que es el tono de pronunciación de una sílaba y el énfasis que ponemos también en, en la palabra y en la tesitura también, se refiere a las notas en que la voz suena mejor, con mayor control, consistencia, durante frases largas, es el rango ideal y más utilizado de la voz. ¿Cómo le vamos a dar este tono, esta tesitura o este acento a nuestras palabras? Para ello también, pues hay ejercicios, y yo uno de los ejercicios que les recomiendo muchísimo es que se graben. Graben una conversación o establezcan una conversación y grábenla. Descubran también dónde tienen ustedes mayores muletillas para que trabajen con esas muletillas. Por ejemplo, se puede decir que utilizamos a veces pues, ¿no? En una muletilla podemos utilizar pues o cualquier otra. Si ustedes usan las grabaciones de sus diálogos, pueden recurrir a establecer una corrección del tono, de la tesitura, del acento, del mensaje que están enviando, dónde van a poner ese énfasis, en qué palabras, porque hay que recordar que el acento prosódico en aquellas palabras que consideramos importantes resaltar para que cause mayor impacto en nuestra audiencia, las tenemos que recalcar a lo mejor con mayor fortaleza. Por ejemplo, podemos decir, estamos yendo a la casa y ya estamos ya resaltando que vamos hacia un lugar en específico y que nosotros queremos que ese mensaje que estamos plasmando quede resonando en nuestros oyentes. Y hay que identificar bien, por supuesto, al público que nos está escuchando. ¿Podemos ir a la otra, por favor? Esta es una estrategia de respiración diafragmática, que es un ejercicio que quiero que hagamos todos, que estamos algunos sentados, otros andan en la calle, a lo mejor otros manejando. Quien pueda realizarlo en este momento es muy fácil para realizar esta respiración diafragmática. Solo tienen que poner su mano en el pecho y la otra en el estómago y respirar profundamente con la nariz y sentir cómo su estómago se infla. La respiración tiene que ir directo al estómago. Lo más profundo que se pueda, soportan esa respiración y la van sacando poco a poco por la nariz. ¿Cuántas veces
nos olvidamos de respirar al día. Puede sonar ilógico, ¿verdad? Porque si no respiráramos, no estaríamos aquí hablando el día de hoy. Pero son técnicas que se usan desde el yoga, desde la meditación y que sirven para una mejor respiración diafragmática, donde podemos nosotros, con esa respiración, con esos ejercicios, podemos tener mayor oxígeno, podemos hacer el uso de la voz durante más tiempo y nos sirve para extendernos y descansar también en un diálogo más extenso, en una oratoria más extensa y nuestras palabras se escuchen con mayor seguridad. Eso es todo lo que nos da una buena respiración. Andrea Jacqueline Gómez. Sí, nada más para comentarles, yo tengo, bueno, un material que podría servir a esto. Si gustan, en cuanto acabe la sesión, lo puedo compartir al grupo, em, donde explica más a fondo cómo llevar esta respiración a cabo. Y nada más como tip para que identifiquen bien cómo es la diafragmática, traten de que su pecho no suba hacia arriba cuando están respirando y que sus costillas inferiores sientan como si se expandieran a lo ancho. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, Jacqueline. ¿Haces meditación, yoga? Sí, también tengo cierto conocimiento en teatro, entonces eso me ayuda bastante porque tomé clases y así. Entonces, eso. Sí, muchas gracias por compartirlo y con gusto esperamos el material, por supuesto que nos ayuda muchísimo. Y bueno, estas técnicas de respiración tienen sus beneficios en ayudar a reducir el estrés, la ansiedad, de modo que cuando nosotros entramos a una oratoria, a un debate, nosotros podemos practicar las técnicas de respiración, así como otras técnicas que bien ya anunciaba Jacqueline, porque hay muchas técnicas para bajar los niveles de ansiedad, para reducir el estrés. Y con esta respiración diafragmática podemos también tener lo que ya les decía, el almacenamiento del aire y mejorar la oxigenación en la sangre a través de solamente una cosa, respirar, porque está comprobado que la respiración que hacemos diariamente no es una respiración adecuada. Por eso les decía que pareciera paradójico, pareciera algo contradictorio, pero nos olvidamos de respirar comúnmente. Y pasamos a la siguiente. Aquí en la regulación del tono de voz es pues la modulación y ya puede ser en la modulación baja o alta, en los graves y los agudos, que esto nos ayuda a expresar ciertas emociones, ¿no? Como hablar de manera fuerte y autoritaria, como lo hablaría a lo mejor un militar, o como lo hablaría un general, no sé, que fuera una instrucción directa con palabra fuerte, o de lo contrario, hacerlo de manera sumisa, hacerlo con una voz baja, con una voz tenue. De hecho, hay hasta entrenamiento para manejar estas técnicas de voz alta y baja, donde se ha demostrado que cuando son poderes de mandos altos, esta voz que les ayuda a dar indicaciones, pues le hacen más, digamos que toma más atención de parte de los que escuchan cuando se les da esta indicación. Pongámoslo más en un plano cotidiano.
Si estamos en un aula, porque en mi caso me toca estar de pronto en el aula y veo que mi grupo se está cayendo, elevo mi tono de voz, pero sin llegar a, digamos, a que se sientan agredidos o que lo sientan ya como una intervención directa hacia su persona. Es solamente subir el tono de voz lo necesario para volver a atraer la atención de los que están escuchando. Y cuando, por ejemplo, se transmite una voz más baja, más tenue, no necesariamente quiere decir que sea malo. Podemos transmitir también en tonos bajos, pero a lo mejor, como les decía hace rato, como leíamos, puede ser un poema con un sentimiento, transmitiendo gesticulaciones y usando una voz más baja, dependiendo en el caso que se encuentren ustedes, es en el caso que van a estar usando el tono de voz, si va a ser un tono alto o un tono bajo. Y por ahí estaba leyendo también en una muestra que hace una universidad de Estados Unidos, donde entrevistan a muchos ciudadanos, la muestra se hace al aire libre y la mayoría concuerdan que los tonos graves son tonos más sensuales inclusive, sobre todo para las mujeres, los tonos graves son más, les causa como, digamos, mayor atracción. Y según el estudio, muestra que matrimonios con tonos graves son más duraderos. Entonces ahora yo ya sé por qué ya llevo tantos matrimonios. La regulación del volumen es la capacidad de controlar la intensidad entre lo alto y lo bajo de la voz, según sea la intención de la audiencia a quien se dirija, que es lo que ya me estaba yo adelantando. Tenemos que ir viendo cómo modulamos ese tono de voz sin llegar a sentirse autoritario, dependiendo la audiencia que tengamos, el tema que tengamos, porque no es lo mismo a lo mejor un mensaje político que una cátedra, que hablar con las comunidades. En este caso, cuando hablamos igual entre profesionistas, se maneja como un lenguaje técnico. Cuando se habla con la comunidad, se establece un lenguaje donde todos podamos llegar a un entendido, que no sea tan técnico, y donde manejamos un discurso político, es ahí donde se eleva y baja más los tonos de voz. Jazz Adams. Muchísimas gracias, profe. Bueno, retomando el tema sobre las voces gruesas que menciona, yo considero que tengo una voz gruesa y a mí me causa mucha inseguridad porque hay veces que hablo o doy asesorías por teléfono y, o por ejemplo, en conferencias así que hemos tenido cursos, luego piensan que soy hombre. Digo, no me afecta, pero claro que sí me da inseguridad. Entonces, lo que menciona, la verdad, me parece muy fascinante. Sí, qué bueno que nos comentas eso, porque digamos que es la percepción, ¿no?, que se tiene. Inclusive lo podemos ver con locutores de radio, cuando hay ciertos locutores de radio que tienen una voz muy gruesa, inclusive se relaciona con la sensualidad, ¿no? Ay, qué sensual tiene esa voz, ese locutor. O tienes voz de locutor precisamente cuando tienes una voz muy grave. ¿Los demás qué opinan sobre lo que acaba de decir Jazz? ¿Concuerdan con ello? Pues, bueno, disculpe, ya rebaté el uso de la voz.
Efectivamente, yo creo que la voz, aparte de que es algo que nos identifica, que nos personaliza, pues es algo que nos permite, ya sea robar la atención del que escucha o simplemente que se aburra a través de lo que estamos diciendo. Y como bien se ha comentado a lo largo de este curso, pues es a través de modulación y conocimiento de técnicas adecuadas que nos permitan precisamente lograr ese objetivo. Y para eso, pues es el ejercicio, como bien lo comentó, el grabarnos. Yo creo que esto es algo muy importante para que así mismo veamos primero las muletillas, que es sin duda uno de los vicios que podemos tener como apoyo para así fortalecer lo que estamos expresando. Segundo, la tonalidad, el control de volumen, para que así mismo tenga ese interés del espectador. Pero sí, sí coincido con la compañera. Qué amable, gracias. Gracias. Carolina Sánchez. Buenas tardes a todos. Bueno, yo también me identifico con la compañera porque también mi voz es muy grave y incluso un tiempo estuve en la Policía Federal y la que estaba encargada de nosotros me decía, tú da las órdenes porque a ti sí te obedecen. Y mi hijo me dice, ay, es que tú y tu vocesota que tienes y sí me ha hecho sentir así como que mal, ¿no? Pero pues he aprendido a como que tengo que reducir el volumen porque luego me dicen mis compañeras de clases, ay, es que siento que me estás regañando. Entonces sí como que tengo que modularla un poco más suave. Gracias. Gómez Chávez, Andrea. Sí, justamente retomando lo que dicen mis compañeros, yo considero que el tono de la voz ya te da una identidad vocal frente a las personas. Por eso creo que es importante como conocer tu rango vocal, a lo mejor hasta el tipo de voz que tienes, ¿no? Porque hay distintos tipos de voz y eso se puede ir manejando de diferente manera dependiendo del tipo de voz que tengas para objetivos en específico, ¿no? Por ejemplo, pues la voz tenor puede ser usada pues justamente para imponer, ¿no? Y una voz un poquito más grave, pues a lo mejor se puede manejar igual pues para otras cosas, ¿no? Entonces siento que es importante también reconocer esa parte. Y sería todo. Y siempre es lo mío, la de acá no. Ok, gracias, José Pesa. Una otra vez, yo creo que la edad tiene voz. Pienso que Ese es un curso de cuando oratoria. más vamos avanzando en edad, Siempre está como los cursos del supuestamente banco. nuestra Que voz, habla perdón, es para que adelante, hay para un adelante, para ruido adelante, para atrás adelante, que no hasta me que deja llega a la concentrar. parte del examen. Le doy la palabra a otra persona, gracias. Gracias, José. Mario Báez o Jocelyn, iba Jocelyn Feliciano, ¿va? Jocelyn. Sí, Jocelyn. No, bueno, ¿me permite hacer el uso de la voz? Sí, coincido completamente, pero creo que a mí me pasa al contrario, tengo la voz muy aguda y a veces como que no lo toman muy en serio. Y en esos casos yo no sé cómo poder cambiar ese tono de voz porque, no sé, tal vez sea la edad o así es mi voz. Ok, ¿me repites tu nombre? Ah, Jocelyn. Ok, gracias. Andrés Soto. Sí, buenas noches. Pues Buenas noches. me identifico un poco con la compañera que al inicio decía, es que es complicado porque cuando estoy en llamada, de pronto piensan que soy hombre, ¿no? Y es mujer. Y yo en mi caso, pues claramente soy hombre y tengo un tono de voz pues muy agudo. Entonces, al ser docente de secundaria, claramente tiene mucho que ver también con el control de grupo hasta cierto punto, ¿no? Puede a lo mejor un maestro no tener los conocimientos o herramientas suficientes, sin embargo, si tiene a lo mejor un tono de voz, digamos, en este espacio un poco más grave,
pues impone más y a lo mejor hasta mejor de control de grupo llega a tener, ¿no? Sin embargo, considero que más allá del tipo de voz, pues hay otras cualidades que de alguna forma equilibran pues la parte de un discurso, o sea, el que tú estés preparado y que estés seguro, el que de alguna forma también, en mi caso, seas pues formal, o sea, seas muy formal en tu lenguaje, en la parte en que tú quieras transmitir, pues obviamente los conocimientos. Entonces, en ese sentido, pues sí puedo decir que impone claramente el tipo de voz que tengamos, pero pues son otras cualidades también que de alguna manera caracterizan pues esta parte de la esencia que incluso forma parte de nosotros, ¿no? Por ahí decía la compañera, no sé cómo le puedo hacer o si se puede modificar. Yo considero que no, porque pues al final de cuentas no es como que pueda hablar todo el tiempo así como un poquito más rudo o lo que sea, porque pues claramente yo creo que es más esfuerzo vocalmente y toda la parte del aparato fonador pues se cansa, o sea, si de por sí se cansa cuando tenemos ciertas ponencias o en mi clase, en mi caso las clases, pues fingirlo sería terrible, ¿no? Porque a lo mejor tendría repercusiones más adelante todavía. Entonces sí, considero, reitero en conclusión, que es importante a lo mejor el tipo de voz que tengamos, sin embargo son otras características que destacan todavía más el discurso. Muchísimas gracias, Andrés. Delfina Alarcón. Sí, buenas noches. Yo creo que igual retomo lo que dijo nuestros compañeros, que el tono de nuestra voz, pues es identidad propia, ¿no? Y que a veces nosotros nos sentamos inseguros por aguda, grave, cambiarla sería imposible. Sin embargo, sí podemos trabajar en ella. Para eso creo que estamos en esas clases. Por ejemplo, a mí me dicen que hablo muy rápido y efectivamente yo me he grabado y yo sé que hablo muy rápido. Trato pues, de no hablar tan rápido. Sin embargo, es No, algo será mío. este número Entonces, 405. lo que sí puedo es trabajar en ello, ¿no? Pero, pues, independientemente de que sea grave, aguda, creo que para eso estamos tomando estos talleres o no sé, diplomado, perdón, y eso, ¿no? Trabajar en ello, porque pues independientemente de que nosotros nos sentamos inseguros, creo que para eso son estos temas, para eso es lo que estamos aprendiendo, y bueno, cambiarlo pues es parte de nuestra identidad, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tratar de cambiar mi tono de voz? Lo que sí puedo hacer, lo que dijo el compañero, ¿no? Estar empapado del tema que voy a hablar, eh, atraer la atención del público que quiero, que quiero que me preste atención en el momento que quiero que preste atención, pero pues cambiarla, pues para mí creo que sería imposible. Es todo. Ok, ok, muchas gracias. Mario Valls Villan. Sí, gracias, maestro. El, yo estoy escuchando esta clase y me doy cuenta que la necesitaba hace muchos años porque me he metido en muchos problemas por mi tono de voz. Y no lo sabía regular. Ahora ya lo regulo. Bueno, yo me doy cuenta que lo regulo naturalmente cuando estoy hablando con niños o con mis padres o con amigos, pero siempre empieza así, así muy agresivo. Entonces me estoy dando cuenta que sí, esta la necesitaba hace muchísimo tiempo. Ok, muchísimas gracias. Por ahí en el chat estaba viendo que pusieron, tu voz es el reflejo de lo que eres. Qué bonito, ¿no? Y más allá de que suene bonito, es una realidad. Precisamente es la pregunta que les quería lanzar. Lo que decía Andrés, el lenguaje que uno tiene, el tono de voz, no necesariamente lo tenemos que cambiar o ustedes consideran que sí, tenemos que adecuarnos a las exigencias que se nos pide de cómo debe de ser una bella voz o una voz que seduzca o una voz que atrape. ¿Ustedes piensan que sí o no debe de ser así? Andrés, él definitivamente dice que no. Cuando dicen tu voz es el reflejo de lo que eres, es algo muy atinado. Efectivamente, nuestra voz nos da identidad propia. Pero yo les vengo a mostrar
un menú o un recetario de lo que deben de trabajar o lo que deben de hacer. Efectivamente, yo creo que eso no se lo tienen tampoco que saltar si quieren mejorar en la oratoria. Los ejercicios de la mandíbula, la lengua, musculares, de respiración, son totalmente necesarios. Pero efectivamente deben de buscar ustedes su propio estilo, un estilo que efectivamente atrape y que multiplique el conocimiento, que ustedes sean capaces de transferir ese conocimiento a través de su oratoria de manera auténtica. ¿O alguien de ustedes piensa que deben de, como nos decía la compañera Jacqueline, cambiar la voz, adecuar su voz a otra tonalidad? Hay estudios que muestran que forzar la voz es en un futuro el resultado de una destrucción de las cuerdas vocales, porque no es nuestra voz, es una voz que queremos nosotros a lo mejor aparentar o ser. Veamos también a los que hacen doblaje. Los que hacen doblaje o cantan forzando la voz terminan muy mal. Sí, José Pesa. Bueno, gracias a las personas o a los compañeros que hicieron bajar el volumen de su micrófono. Muchas gracias. Y yo quiero retomar el tema. La voz tiene edad. Por ejemplo, no es lo mismo que tiene edad y acento, permítame decir. No es lo mismo que una persona de Sudamérica con 50 años, 30 años, a una persona de México, Distrito Federal, con 60, 70 años, hablen igual. Entonces, aquí lo que hay que hacer es modificar el acento. Ese es mi punto. Muchas gracias. Gracias, José. Gómez Chávez. Sí, bueno, creo que no me di a entender bien, pero a lo que me refería es que es importante conocer nuestra voz para saber cómo trabajar con ella. O sea, a lo que voy es que hay que adaptar la voz al trabajo requerido, pero dentro de nuestras capacidades vocales, porque justamente algo que resaltaba usted y otro compañero era que, pues sí, o sea, si forzamos la voz todo el tiempo, las cuerdas vocales se van a lastimar y provocar lesiones. Pero creo que sí me di a entender mal en mi comentario pasado, pero lo rectifico y lo modifico para que se entienda bien en esta ocasión. Muchas gracias, Jacqueline. Juan Luis. Gracias. Buenas noches a todos. Yo creo que hay que disfrutar nuestro tono de voz. Como dicen, es la que nos da identidad. Quiero compartir la experiencia que durante muchos años, por el tono de voz que yo tengo, durante muchos años fui contratado en distintos lugares para ser operador de radio. Como dicen, cada tono de voz puede ser puede ser utilizado o trabajado en ciertos ambientes. Yo tengo una voz, yo me considero que tengo una voz chillona y mi tono de voz se transmitía pues de un estado a otro, ¿no? Y aunque eran distancias muy largas, por el tono de voz que yo tengo, permitía el rompimiento de las ondas, ¿no? En hercianas, permitía llegar con facilidad. Entonces, que no nos apene el tono de voz, ¿no? Hay que aprender a disfrutar nuestro tono y nada más hay que darle una pronunciación clara, ¿no? Quitarnos esos modismos. Por ejemplo, en el norte de nuestro país, y sobre todo en la zona costera, ellos tienen
acentuado ciertos tonos graves. Sin en cambio, llega una persona con un tono de voz del centro, su voz se oye más clara, se oye más precisa. Entonces, disfrutemos ese tono que tenemos, disfrutémoslo. Nada más hay que darle claridad a nuestras ideas y que sean, que tengan una secuencia lógica, ¿no? Y no andarnos brincando de una idea a otra. Además, quería compartirles, ¿no? Que en esto de la radiodifusión, anteriormente no eran diálogos normales como los que tenemos aquí, sino eran códigos numéricos. Entonces, no teníamos la oportunidad de dar una cadencia, ¿no? Sino nada más era una secuencia de números. Entonces, sí, yo comparto, ¿no? Que hay que disfrutar nuestro tono de voz y como dicen algunos compañeros, es lo que nos da identidad. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Georgina, creo que, ¿qué pasó? ¿Se nos está acabando el tiempo? No, la participación a Sandy y después quiero complementar algo que nos hizo el favor nuestro compañero. Pero primero dale Sí, la palabra a Sandy, por favor. Gracias. ok, gracias. Sandy, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Pues yo quiero comentar que sí es necesario que conozcamos nuestra voz y más allá de aceptar la voz, creo que es indispensable saber reconocer eh, nuestros tonos en nuestros estados de ánimo, en nuestro tono, en nuestro volumen natural. Les digo esto porque a mí no me gustaba mi voz, pero porque mucha gente me decía, es que tienes una voz chillona, es que yo estuve en un coro y yo recuerdo que las compañeras hacían según la voz muy sexy o muy sensual para hacer los tonos de sopranos, ¿no? Entonces, yo no sabía todo eso, yo me tuve que meter a clases como este taller y así, ¿no? Entonces, me decían, o es lo que yo veía en muchos compañeros, que no importa la edad, o sea, hay gente de una edad avanzada y tienen una voz súper finita, súper limpia, pero porque la han pulido, la han trabajado y la conocen. Por ejemplo, yo hoy sé que mi voz, pues, no es que sea chillona, ¿no? Para empezar, yo tenía mucho miedo al hablar y eso hacía que yo cerrara mucho mi garganta y mi laringe se subiera y se escuchara una voz súper chillona. Por otro lado, eso que dicen de que es pues como de cierto modo un reflejo también, ¿no? Yo tengo la voz muy brillante, muy brillante. Entonces yo aunque grite, se escucha un grito de niña. Bueno, ahorita ya trato de ponerle como un tono más frío, más oscuro, así como que matices para que se escuche fuerte, para que se escuche una orden, para que se escuche, y no se escuche, no me escucho enojada, pero sí se escucha que estoy dando una orden. Entonces, a mí eso me ha servido para poder yo pues expresar las cosas de la forma que yo quiero que el receptor las entiendan. Entonces, pienso que sí es muy necesario eso. Y bueno, claro, complementando con la presentación personal, el diálogo, el discurso y más elementos que aquí pues estamos viendo en este taller. Gracias. Gracias. Ahora sí, nos iban a dar un mensaje, Guillermo, ¿o no? No, quería complementar, Ah, Eduardo, ok, lo ok, que nos ok. hizo mención nuestro compañero, eh, que en todos los países de habla hispana se utiliza una velocidad diferente para hablar. Por ejemplo, los venezolanos lo hacen velozmente, los nicaragüenses lo hacen de forma pausada. Entonces es ahí la importancia de la velocidad. Si se habla muy rápido, ¿qué pasa? Podemos fatigar a los escuchas. Además, que se dificulta la dicción. En cambio, por lo contrario, si se habla muy lentamente, ¿qué pasa? Terminaremos por aburrir y desesperar al que nos escucha. De ahí la importancia de un ritmo variado para mantener el interés. ¿Es cuánto, compañero?
Sí, muy bien, eso que nos mencionas, que lo estábamos viendo al principio sobre el ritmo, que les decía que es la parte nodal, donde pues das ahí en el clavo, Georgina, porque finalmente es donde se concentra, digamos, todas estas técnicas aprendidas, la respiración, la gesticulación, el movimiento de los labios, las pausas, que ya vimos que hay pausas llenas y hay pausas vacías. Todo este trabajo se concentra principalmente en el ritmo que le vamos a dar a este discurso, como bien dice Georgina. Si hablas rápido, no se entiende o confundes en ánimo de terminar rápido, confundes al oyente. Si hablas demasiado despacio, se duermen. Estar en la, digamos, en esa justa medianía, pero llegando a este punto que estamos tomando ahorita, que veo que les interesó mucho el tono de la voz, en este punto donde estamos manejando el tono de la voz, es buscar, y creo que ahí estamos de acuerdo todos los presentes, la autenticidad de la voz. Lorena. Buenas noches, solamente para agregar dos cosas, espero no se me cierre la garganta porque estoy un poquito enferma. Bueno, a mí una maestra de canto me comentó alguna vez, tuve la conversación con ella de que yo creía que la voz de las personas dependía de dónde procedían, ¿no? De si eran, por ejemplo, de países fríos, su voz es más gruesa, como las cantantes, ¿no? Que está Adele y Dua Lipa. Pero ella me comenta que no es como una regla, hay excepciones, pero que la voz la heredamos de nuestra madre o de nuestra figura materna. Y pues la otra cosa que quería comentar es que así como mencionan mis otros compañeros, también influye la edad, el estado de ánimo y sobre todo, como nos decía el compañero Juan, debemos de tener seguridad independientemente de la voz que tengamos. Y ya, solo quería agregar eso. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias. Sí, finalmente la voz la voz de cada persona, pues es única, ¿no? Y es el medio, pues característico a través de la elaboración y la conjunción de las palabras, donde damos a transmitir esos conceptos claves que queremos sean parte del conocimiento a la mejor del otro, o seamos escuchados en el caso de los cantantes. Este medio que utilizamos, el medio fonético, para transmitir algo, es fundamental y ha sido fundamental en la comunicación oral. Pues de acuerdo con esto que hemos visto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que me parece que ya es la última, que sería a modo de conclusión. Y pues ya parece que nos adelantamos hasta en las conclusiones, en la importancia de encontrarse a sí mismo, es decir, encontrar su propia voz, siendo auténtico, desarrollando mayor dominio de las técnicas en vocalización y manejo del lenguaje. ¿Qué es esto que yo les decía? Hay una imposición, eso es indudable, innegable, algo externo a nosotros, que viene desde los aparatos ideológicos del Estado, es decir, desde las propias instituciones escolares, del lenguaje que nosotros ocupamos. Porque si nos vamos hacia el lenguaje que ocupamos está totalmente legalizado y certificado y legitimado por la Real Academia Española. Entonces, es el lenguaje en el cual nosotros nos comunicamos. Y Nietzsche decía, el ser humano está limitado por su propia realidad. Yo les invito a todas y todos ustedes
a que pensemos también en un mundo distinto, en una deconstrucción, a lo mejor no del lenguaje, porque estamos sujetos a este lenguaje, pero sí a la visión que nosotros podamos tener sobre el uso del lenguaje, cómo nosotros podemos referirnos, cómo nosotros podemos romper con ese ciclo de que si algo es como es, no quiere decir que no pueda ser diferente. Y yo en un momento les decía, todas estas recetas y estas reglas que yo les acabo de compartir, perfectamente ustedes las pueden encontrar en cualquier manual, en YouTube, en inteligencia artificial, en recomendaciones académicas, en yoga, etcétera, etcétera, en el caso de la respiración. Todo este material lo pueden encontrar y es de fácil acceso. El tema aquí es, si nosotros tomamos la receta tal cual viene, o nos aventuramos a explotar nuestra propia voz, a cantar con nuestra propia identidad, a ser auténticos y transmitir nuestra autenticidad a los demás de manera natural. Que lo que estamos diciendo se escuche que es propio, se escuche que es de nosotros, que nos pertenece, que nos hemos apropiado del lenguaje y le hemos dado un significado. Que ese significado ahora nos da identidad y que aquellas cosas que están por fuera de nosotros, que nos impactan directamente y a veces de manera involuntaria, porque así recuerden ustedes cómo empezamos esta charla. Esta charla la empezamos con presión social o coerción social, donde nos dejamos llevar por un pseudo experimento que nunca existió y empezamos a opinar cuál círculo era más grande que el otro. Así pasa en el lenguaje, así pasa en la presión social que existe afuera de nosotros y que nos obliga a veces a hacer cosas o decir cosas, utilizar el lenguaje que ya está prescrito para transmitir un mensaje a veces de manera mecánica. Por ello es importante retomar esa parte reflexiva, regresar a nosotros mismos, tener un diálogo, una dialéctica con nosotros mismos para que podamos salir al mundo real y hacer de nuestra oratoria una oratoria más convincente y más de nosotros. Pues espero les haya servido, más allá de que les guste o no les guste, que les sirva, y les recomiendo que cuiden su voz, que se hidraten en recomendaciones generales, que si consumen alcohol lo hagan lo menos posible porque daña las cuerdas vocales, que no fumen, que no coman cosas irritantes, que no se desvelen, que cuiden ese órgano que les da voz, que les da identidad. Y pues espero si tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto estoy para contestarles. Gracias, Eduardo, por compartirnos tu experiencia, por acercarnos a un mundo de ruidos y silencios, de expresión y desafíos, de espejos y reflejos, pero sobre todo por acercarnos a nuestra propia voz. Escuchamos
Los escuchamos, compañeros. Los micrófonos son suyos, levanten la mano. Bueno, nuevamente aquí rebatando el uso de la voz. Antes que nada, pues por lo que escuché, prácticamente todos en general no nos gusta nuestra voz. Es algo que pues se percibe, ¿no? Incluyendo servidor. Sin embargo, pues no es en sí el tono o cómo nos escuchamos, sino más bien cómo vamos a educar nuestra manera de modular nuestra voz, de manera de cómo vamos a comunicar, de cómo organizar nuestras ideas, pero también, sobre todo, como lo acaba de comentar el profesor, pues cuidar esta parte de lo que es nuestro órgano que va a ser la voz, ¿no? ¿Cuántos cantantes han perdido la voz? Digamos que después de haber tenido un gran tono como, digamos, José José, que una voz muy privilegiada y terminó con una voz muy lastimada, o incluso oradores en ese sentido, ¿no? Precisamente por la falta de disciplina, falta de cuidados. Y precisamente lo que hoy nos permite es tener ese conocimiento, cómo ser disciplinados en ese sentido, cómo cuidar nuestra manera desde nuestros hábitos, qué es lo que comemos, qué es lo que tomamos, la falta de hidratación. Ahorita me vino a la mente de que es una parte que a mí en lo personal pues no le doy mucha importancia, cuando menos acuerdo, pues ya traigo hasta la boca seca en ese sentido. Pero sí son puntos muy importantes que finalmente ya tomé la debida nota y pues muchas gracias, maestro, fue muy ilustrativo su participación. Gracias. Saludos a todos. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Sí, muchas gracias al maestro por todas sus recomendaciones. Sin duda son recomendaciones que pues nos ayudan a tener un mejor mensaje o una mejor habla pues cuando estamos ante pues escenarios que requieren pues hacer uso de nuestra voz. Y muchos mencionaban que no les gusta su voz, ese tipo de cuestiones. No, fíjense que a mí, en lo particular, a mí sí me gusta mi voz, a pesar de que muchos dicen, no, pues no sé, te falta tono, ¿no? O te falta un poquito más de esto, del otro, pero como dice el maestro, pues todo se puede ir trabajando. Y creo que con los ejercicios, ejercitando el diafragma, los ejercicios de lápiz, los trabalenguas, todo eso nos ayuda a ir perfeccionando nuestra oratoria y pues siempre es en un proceso de mejora, porque nunca lograremos tener al 100% una oratoria, pues, que no tenga ninguna falla, ¿verdad? Vemos cómo los grandes oradores a nivel mundial, sus discursos, sus mejores discursos, los lograron porque los ensayaron durante horas y horas y horas antes de decir sus discursos. Igual los del rey Carlos, Carlos XIV, Carlos VI, los del mismo Hitler, que Hitler es muy polémico, pero Hitler ensayaba horas y horas en un espejo y así logró perfeccionar su discurso. Entonces, pues yo dejo aquí como conclusión, agradeciéndole al maestro y diciéndoles a todos ustedes que la oratoria es un constante aprendizaje, no se nace sabiendo, no necesitan la mejor voz, pero pueden perfeccionarla hasta el punto de lograr un mensaje que convenza a su auditorio, que yo creo que ese es el fin de la oratoria. Muchas gracias a todos.